nos va a hacer su presentación sobre el convenio de Viña del Mar. Por favor, Ítalo. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos los que están presentes. Feliz día a todo el personal de prácticos. También le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan de la hermana República Oriental del Uruguay y también a las autoridades de Brasil que también nos visitan en este momento y van a participar de este importante evento. Bueno, básicamente cuando nos reunimos, tuvimos un encuentro con la Cámara de Prácticos hablando de diferentes temas y surgió un poco la idea de comentar o de tratar de difundir algunas de las actividades que están relacionadas íntimamente con la actividad marítima y portuaria y que por distintas razones no tienen una difusión muy amplia y abarcativa, de manera que el sector particularmente se genera una conciencia acerca de la importancia de lo que es la seguridad y la protección ambiental. En ese marco de conversación surgió la idea de presentar algunas de las actividades muy importantes que se desarrollan en todos los puertos del litoral marítimo y fluvial argentino y que seguramente es un gran valor agregado a lo que hace al aporte de la seguridad y el comercio marítimo. Básicamente nos vamos a referir a esas actividades que se denominan comúnmente como supervisión por el Estado rector del puerto. Es decir, la supervisión de aquellos buques extranjeros, ¿sí?, que visitan los puertos de un Estado, en el cual ese Estado tiene la facultad de poder visitar, hacer la visita a bordo, a los efectos de verificar en qué medida esos buques dan cumplimiento a las normas internacionales en lo que hace a las esferas de la seguridad marítima, la prevención de la contaminación y así como también en qué medida cumple con las condiciones en cuanto a dotación y el modo que se explota dichos buques. La gran pregunta es decir, bueno, ¿cómo se organiza todo este esquema de actividad que se desarrolla a nivel mundial, no solamente en nuestro país y en nuestra región? Por supuesto, para esto nos tenemos que por así decirlo, ubicarnos, qué es el concepto de la función o la ejecución del Estado rector del puerto. Nosotros sabemos que a partir de esa famosa conferencia sobre derecho del mar del año 1982, que nosotros todo el mundo la conocemos como la Constitución de los Mares, se ha generado una plena conciencia y donde se han asignado responsabilidades para los distintos espacios marítimos que define esa convención. Y así se ha de alguna manera instituido tres figuras que desempeñan los estados. Y me refiero a las funciones del Estado que le compete como Estado de abanderamiento, como Estado ribereño y como Estado rector del puerto. Básicamente sobre este último instituto es que vamos a centralizar esta charla a los efectos de que tengamos, digamos, conocimiento de cómo hoy en día en el mundo se está gestionando lo que es el control de buques por el Estado rector del puerto. Por supuesto, todo tiene una evolución, todo tiene un origen, ¿sí? Y el origen de la necesidad de controlar en forma articulada, concertada a los buques, necesariamente eso deriva, por supuesto, como siempre, de los accidentes, ¿sí? Y así, no solamente por los accidentes, sino por la irrupción o la adopción de nuevos instrumentos internacionales, en el cual siempre hay alguna disposición o alguna prescripción en el cual se tiene que controlar la aplicación del mismo. Y así vemos cómo, por ejemplo, la génesis de esta actividad articulada de control de los buques extranjeros tiene su génesis allá cuando se adopta la famosa, en el año 1976, la famosa, lo que sería el Convenio sobre Normas Mínimas para la Marina Mercante de la OIT, el famoso Convenio 147. Claro, el problema es que el barco, como ustedes saben, atraviesa muchas jurisdicciones. Y había un gran problema, que en cada puerto de distintas jurisdicciones, el buque era sometido a controles
y evidentemente había una disparidad en cuanto a criterios en qué se le exigía a uno y qué se le exigía en otro puerto. Eso por supuesto generaba o implicaba generar por un lado demoras, en algunos casos eran demoras indebidas, donde el buque tenía derecho a ser indemnizado, ¿sí? Y por otro lado generaba también el fenómeno de las inspecciones múltiples. El fenómeno de las inspecciones múltiples no necesariamente generaba una sensación de seguridad respecto a la condición real del buque y su tripulación. Y así fue como en Europa, los países de Europa Occidental deciden reunirse y coordinar este tipo de inspecciones a través del denominado Memorándum de Entendimiento de La Haya, del año 1978. Algo que, si bien se firmó, no se pudo implementar porque por allá por marzo de 1978 se produce un gran accidente que afecta a las costas francesas de la Bretaña francesa. Ustedes seguramente lo deben tener muy en mente, el caso de la Moco Cádiz, un buque, un Very Large Cruise Carrier, cual a raíz del incidente que encalló y derramó al mar más de 220.000 toneladas de crudo ligero proveniente del Golfo Pérsico. Eso, por supuesto, generó una gran conmoción política, económica, social, y obviamente los países europeos reaccionaron rápidamente ante eso y, tomando la plataforma del Memorando de La Haya para controlar las condiciones de vida y trabajo a bordo, le suman otros convenios internacionales, como el convenio SOLAS, el convenio MARPOL, el convenio de línea de carga, el convenio para prevenir abordajes y el convenio de formación, que se había adoptado en el año 1978. Y así es como estos países se ponen de acuerdo y se firma lo que se denomina el famoso Memorando de Entendimiento de París, que es el primer acuerdo coordinado entre las autoridades marítimas, en este caso de Europa Occidental, para ponerse de acuerdo e inspeccionar a los buques extranjeros que visitaban sus puertos conforme a un esquema, a criterios, de manera que si un barco es inspeccionado en un país, cuando va a otro país y ese barco no tiene ninguna observación, no va a ser vuelto a inspeccionar. De manera que esa inspección iba a empezar a ser coordinada y a su vez se empezaban a determinar algunos parámetros de inspección. Y me estoy refiriendo a lo que empezamos a hablar de factor de prioridad de un buque para ser inspeccionado. Pero todo evoluciona. Siguió sucediendo en el transcurso del tiempo, fueron evolucionando, sucedieron otros incidentes muy importantes que también motivaron grandes modificaciones a los convenios internacionales en el seno de la Organización Marítima Internacional. Y posteriormente a eso, la Organización Marítima adopta una resolución en la Asamblea en el año 1991, adopta la resolución 682 a la 17 Asamblea, que habla sobre lo que es los controles en el ámbito de la supervisión de buques y el control de descargas, donde la Organización Marítima Internacional, teniendo en cuenta los resultados del MOU, del Memorando de Entendimiento de París, alentaba al resto de las regiones a que coordinen estas inspecciones, se pongan de acuerdo, de manera de no generar ninguna interferencia al tráfico marítimo internacional. Y así fue como un año después, en el marco de lo que nosotros denominamos la ROCRAM, quizás ustedes lo habrán escuchado el anacrónimo, pero se refiere a la Red Operativa de Cooperación Regional entre Autoridades Marítimas de las Américas, en una reunión celebrada en Viña del Mar en el año 1992, las autoridades marítimas deciden coordinar un esquema similar al europeo para establecerlo en la región latinoamericana. Y ahí precisamente donde se decide y se adopta lo que es el Acuerdo Latinoamericano sobre el Control de Buques por el Estado Rector del Puerto del año 1992.